Prepara tus palomitas y quédate con nosotros porque vamos a hablar de... Bueno, primero que todo, Dios les bendiga a todos. Para tratar este tema, lo que debemos saber es qué son las dispensaciones, porque mucha gente dice, bueno, es cierto que la Biblia está dividida en, pues, 7 dispensaciones principales, ¿cierto? Pero no saben ni qué es, ni cómo fue, ni por qué. Entonces, les vamos a contar primero que todo qué son las dispensaciones. Las dispensaciones son etapas o periodos en los que, bueno, se divide la Biblia y Dios se relaciona con la humanidad de manera específica de acuerdo dentro de cada etapa, ¿sí? Porque la Biblia tiene una organización, entonces esa parte es muy importante. ¿Qué opinas? Comencemos con la parte número 1, comencemos con la de la inocencia, ¿vale? Bueno, La primera es la dispensación de la inocencia. Ustedes saben, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Entonces esto fue en la época de la creación y la responsabilidad de esa dispensación era obedecer a Dios y no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál fue el fracaso? Pues que pecaron, cayeron. la primera dispensación edénica, que es el hombre creado en inocencia y la caída del hombre. O sea, la creación del hombre inocente y la caída del hombre en su maldición. Mira, el hombre fue creado en inocencia, colocado en un ambiente perfecto, un huerto plantado por el mismo Dios, llamó Edén, que quiere decir una delicia. Lo puso en dicho lugar no para vivir ocasionalmente, ¿no? Sino para que lo guardase ejercitando su cuerpo y mente y su alma en compañerismo con una idónea, era Eva, en obediencia, amor y servicio. Con la bendición de Dios, la primera pareja asumió su responsabilidad de llenar la tierra, ¿cierto? Llenarla la tierra y sojuzgarla y estar sobre la creación, enseñorearla, animal y vegetal, ¿no? Y guardar ese huerto hermoso, un huerto paradisiaco. Y como recompensa se le concedió el privilegio de comer libremente de todas las frutas deliciosas, de todos los árboles del huerto, eh, y bueno, contemplar todo, a excepción de esa fruta, ¿no? Tenían que tener esa obediencia. Ellos tuvieron acceso a ese árbol, como dice Génesis 3:22. Él pudiera haber vivido para siempre. Por otro lado, Dios le amonestó que el castigo de la desobediencia sería la muerte. Al estudiar la palabra de Dios, llegamos a la conclusión que el mal ya existía en el universo, ¿sabe? Existía ya una compañía de seres equivocados que querían eh, pasarse como Dios, llamado Satanás. Eva tomó su elección y acto voluntario, y Adán siguió su ejemplo, compartió su desobediencia y sus trágicas consecuencias. Pero ojo, también en ese término hay una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Dice Génesis 3:15. La simiente de la mujer redimirá al hombre caído por maldición. Y ahí vamos a aprender por qué la redime, porque este estudio de la inocencia es el cordón de grana al Mesías prometido, el Dios mismo manifestado en carne, a nuestro Señor Jesucristo, de donde viene esa simiente perfecta. La maldad crece en toda la humanidad, entonces se esparce la violencia, la corrupción, en fin, ustedes saben, la delincuencia. Entonces lo podemos ver citado en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal.
Ahora, tenemos la dispensación número 2, que es la dispensación de la conciencia. Y esto ya viene siendo en la época de la caída hasta el diluvio. Entonces, recuerden que pues el ser humano empieza a vivir su libre albedrío entre el bien y el mal. Por lo tanto, una guerra se desata perpetuamente entre los malvados y los piadosos. Imagínense, de este mundo, al hablar de los malos, Jesús dijo, vosotros de vuestro padre el diablo, y entre otras palabras, de la simiente de la serpiente. Entonces vamos a hablar de Caín. Caín, el altar de Caín y el altar de Abel. Recuerda anteriormente en la inocencia, tuvo Adán dos hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel. Dice, mi sangre clama venganza, véngame que he sido vilmente asesinado. Dios le dijo a Caín en Génesis 4:7, el pecado está a la puerta y tú debes dominarlo. Y esto muestra que el hombre tenía una responsabilidad moral, sabía perfectamente qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer, pero no hacía caso. En el proceso del tiempo, Caín y Abel trajeron sus ofrendas respectivamente, lo dijo. Al Señor Caín ofreció del fruto de la tierra, mientras que Abel trajo de los animales de su rebaño. ¿Y cómo eran los animales de su rebaño? Había sangre, estaba manchado y ya era maldita la tierra. Y no tenía, sí, no tenía humildad ni fe. Y por eso Dios le declaró y dijo, raeré al hombre sobre la faz de la tierra, Génesis 6:13. Entonces es antidiluviana, ya lo dije, la conciencia y termina con el juicio del diluvio. Entonces la gente tenía que buscar a Dios voluntariamente, hacer el bien, procurarlo hacer el bien como fuera, ofrecer sacrificios como señal de fe, como lo que hacía Abel, vivir con justicia. Eso era algo prácticamente imposible en esos tiempos. Dios decide juzgar al mundo, pero salva a Noé y a su familia, porque Noé era el único hombre que tenía la noción, la convicción de no ensuciarse con el mal. Y esto mostró que la humanidad necesitaba algo más que su propio juicio para vivir correctamente. Bueno, aquí hay un episodio muy interesante que nos hacemos una pregunta. ¿Y qué hizo Noé después de tocar tierra? Él hizo un holocausto con olor fragante al Señor. Y el espíritu de la ofrenda agradó a Dios. Y él hizo un pacto con Noé. Dios hizo un pacto con Noé que ningún otro diluvio destruiría la tierra y que todas las cosas estarían sujetas a Noé como Adán en el principio. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Interesante, ¿no? Una bendición hermosa, ¿no? Una bendición grande del mismo Dios manifestado. Entonces, le dio instrucciones para que llenasen la tierra, como por la primera vez de animales fue permitido como alimento el concepto sagrado de la vida, hizo instituciones de la pena capital, aquellos que derramaban sangre de hombre por el hombre, por sangre será derramada, fue una señal, empezaron las instrucciones, un lineamiento de comportamiento, ¿no? A eso yo me refiero, un lineamiento de comportamiento. Hay cosas muy interesantes y hubo una simiente, porque obviamente la simiente que hablamos con anterioridad fue de Noé, y de Noé van continuando y así sucesivamente. También, ojo, hay que tener en cuenta que estuvo la vergüenza de Noé y el pecado de Can, por esa generación de Can. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron. Mira, mire tan hermoso esto. Hay un mensaje profético de Noé, y despertó Noé y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Hubo una maldición. Y bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. O sea, puso de siervo
a los cananeos a Sen, y engrandezca a Dios a Jased, y habite en las tiendas de Sen, y sea Canaán su siervo. Génesis 9, 24, 27. Luego de ello tenemos la dispensación del gobierno humano, ¿sí? Que es cuando pues Dios establece leyes y autoridad humana. Por ejemplo, en la época de la Torre de Babel, cuando hubo desobediencia. Esto está citado en Génesis 9:11. Ahí viene la dispersión de Babel. La dispersión de Babel, por medio de las familias de los hijos de Noé, no se llevó a cabo esa dispersación. Era la voluntad de Dios que los hombres se dispersaran sobre la tierra porque Dios creó. Hubo una enemistad contra Dios y las otras generaciones de Can. Claro que sí. Entonces, ¿qué quería la humanidad? Fama, independencia de Dios, que los miraran, que eran los mejores, los más duros, los más tremendos. Entonces, la torre simboliza como esa parte del hombre de llegar al cielo por sus propios medios, no depender de Dios, decir, mira, yo puedo por mí mismo. Dios confunde los idiomas y dispersa a las personas. Por eso ustedes ven, hoy en día tenemos un montón de idiomas, un montón de naciones y un montón de culturas. Lo dice Génesis 11:8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y ahí viene la descendencia que yo dije, los que vieron la desnudez del padre, que fue Can. Ahí salieron Cus, que es la raza de los etíopes, Misran, que es de los egipcios, y de la línea semítica, ahí salió Sen, que salió el Elán y Arfasad. Ojo con Arfasad. Ahí viene la línea genealógica de Sem.